Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un conversatorio muy importante con una destacada comunicadora, pero antes de usted ver eso, tiene que suscribirse a nuestro canal obligatoriamente. No obligatorio, es gratis, pero digo obligatorio para estar con ustedes en conexión, que siempre lo engaño también. Entonces ustedes se suscriban a nuestro canal de Visión RDN, tenemos 28.700 suscriptores con más de 4 millones de visualizaciones. Entonces, hoy tenemos una invitada muy especial, literalmente de la casa, la verán en varias ediciones con nosotros. Viene también un proyecto de comunicación muy importante, atentos, atentos, que luego iremos diciendo, porque no le vamos a decir toda la sorpresa. Entonces, lo que es una sorpresa de hoy es que tenemos a Leisa Peguero, una profesional del derecho, pero también una comunicadora con amplios conocimientos, una persona que siempre ha sido certera en sus planteamientos porque tienen un grado muy alto de objetividad y es una persona, o sea, vertical, que no se dobla en su convicción de tratar de convencerlo, pero con la verdad. Aunque usted esté de acuerdo o no, he ahí en mi top una de las mejores comunicadoras del país para mí. Entonces, es el honor y el beneplácito de saludarla. ¿Cómo estás, Aleisa? Saludos, Ariel, yo encantada. Saludándolo a todos, a todas esas personas que están siempre en sintonía en tu canal que siempre trae, y siempre te lo digo, contenido sumamente interesante. Para mí Sí. es un placer volver aquí contigo, realizar este tipo de comentarios, no vamos a llamarle entrevistas, sino en el que compartimos puntos Sí. de vista interesantes. Para mí siempre es grato volver a casa, porque siento que esta es mi casa. Volver a casa, estar contigo, con Josefa, compartiendo estos comentarios tan interesantes sobre el acontecer tanto nacional como internacional, con ese público tan amplio que tienes, una plataforma tan extensa como la tuya, y siempre te lo digo, o sea, para mí es un placer compartir contigo tantos conocimientos. Yo siempre te he incluso dicho la admiración y respeto que siento hacia tu espacio, hacia Josefa, hacia ti como persona. Así que para mí es un placer estar de nuevo contigo. No, y para nosotros es muy importante porque viniendo de una persona como tú, eso nos compromete más a trabajar porque ya es la visión de una persona muy profesional quien lo está diciendo, una persona, como yo digo, y lo digo sinceramente, lo digo en cualquier espacio, una de mis comunicadoras favoritas es ahí y ahí está. Es Entonces, recíproco. claro, entonces, Aleisa, yo quiero empezar el conversatorio con algo. Se ha hablado, se ha comentado, todavía no se ha concretizado. Porque lo voy a decir en el tiro de una hipótesis, no se ha concretizado. La realidad es que puede haber una posible reforma constitucional, se ha hablado de eso. Como dije, en algo que falló, pero que ya estamos aquí de nuevo, para ser orgánico, Montesquieu, en el espíritu de la ley, siempre lo cito, hablaba de las divisiones de los poderes del Estado, del ejecutivo, del judicial y del legislativo, para hacer un estilo de contrapesos de poderes y que todos los poderes no se concentren en una sola mano o alrededor de una sola persona que mostraría un despotismo como en aquellos tiempos las monarquías, en ese sentido. Entonces, el artículo 4 de la Constitución habla de la separación también de los poderes del Estado. Tenemos más de 50 años que hay un flagelo que ha golpeado la República Dominicana y ha sido el tema de la corrupción. Se dice, y muchas personas han dicho durante el tiempo, que cada vez que escogen los jueces de la Suprema, los jueces del Tribunal Superior Electoral, los jueces del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Constitucional, siempre tienen que responder a líneas políticas, donde se ha buscado, donde se ha buscado una justicia independiente, como lo dice el artículo 4, que ningún poder tenga intromisión sobre otro. Ahora, lo que llama la atención, y por eso te cito hoy como experta, es el artículo 178 de la Constitución, que habla de la integración
sea, del Consejo Nacional de la Magistratura, que está el presidente de la República, quien lo preside, está el presidente del Senado, está la segunda mayoría en el Senado de la votación de los partidos políticos, está igualmente en la Cámara de Diputados, está el presidente de la Cámara de Diputados, está la Procuradora General de la República, en este caso, que es Miriam Germán, está el presidente de la Suprema y una secretaria de la Suprema que puede ser juez o jueza. Pero en estos momentos se ha hablado que van a escoger a Nancy Salcedo. Eso es casi un hecho. De la Suprema Corte de Justicia estará Luis Henry Molina, que es presidente de la Suprema Corte. Víctor Fadul es diputado del PLD, representante de la segunda mayoría en la Cámara. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Eduardo Estrella, de un partido aliado al PRM, presidente del Senado, va a estar encabezado por el presidente Luis Abinader, y todavía falta por definir, aunque ya se ve una orientación hacia la fuerza del pueblo, la segunda mayoría del Senado. Ahora pregunto lo siguiente, luego de hacer esa introducción contigo, y para darte el turno y que tú siempre acerte como acertas. Entonces, viendo todo este panorama que te planteo en este conversatorio, ¿tú crees que se pueda escoger una justicia independiente cuando los actores son los que representan la escogencia de los jueces de la alta corte? Los actores políticos. Exacto. Como habíamos planteado, hay una, incluso la propia Constitución o los organismos legislativos que nosotros tenemos se desvirtúan a veces de una u otra realidad. La misma Constitución es la que te dice a ti, mira, los poderes, tiene que haber una división dentro de los poderes del Estado. Pero más adelante te dice que un órgano tan importante, un sistema tan importante como es el sistema judicial, ¿quiénes van a componer ese Consejo Nacional de la Magistratura? Y te involucra ahí lo que son los actores políticos, en este caso, los más... Sí. Tú a una cosa de la otra, o sea, del mensaje que tú quieres llevar hacia la sociedad y del sistema que tú quieres que impere, que es evidentemente el sistema democrático en la República Dominicana. Los partidos políticos lo componen el Consejo Nacional de la Magistratura. Y, por ejemplo, tú mencionabas que si un representante o el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, unos representantes que se unirían como la segunda mayoría de ambas cámaras también, el de la Suprema Corte de Justicia, el de la Procuraduría General de la República. Pero cuando se interponen los partidos políticos como mayoría, porque fíjate que quienes fungen como mayoría dentro de esos consejos son los partidos políticos. Entonces se desvirtúa el mensaje que precisamente este gobierno quería instaurar, que es una justicia independiente. ¿Cómo prima una justicia independiente cuando son los partidos políticos quienes actúan dentro de ese consejo llamado al Poder Judicial? ¿Cómo interponen? Porque se supone que esos partidos van a hablar de cara a sus propios partidos, aunque estén la figura física, el diputado, el senador, etcétera, pero van a actuar en representación de sus propios partidos. Bueno, diríamos, bueno, Alexa, Ariel, lo que pasa es que, por ejemplo, nuestra Constitución también lo establece, un sistema democrático, una democracia directa. Es el pueblo quien elige a esos representantes que nosotros tenemos en ambas cámaras, diputado al senador. Pero una vez elegido un diputado y un senador, ya el pueblo no puede decirle, tú no estás actuando en favor de los intereses que tú me vendiste a mí durante el proceso de campaña. Ya yo no tengo ni siquiera como pueblo la oportunidad de yo quitarte a ti porque tú no estás respondiendo a esas propuestas que tú me llevaste. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Qué participación tiene el pueblo como tal? Una vez se eligen a esos candidatos, una vez ya son diputados o senadores, ninguna. O sea, el pueblo no interfiere, el pueblo sigue teniendo aquí una democracia representativa, que es ahí de donde fungen los diputados y los senadores. Y cuando impera entonces un sistema de corrupción como el que nosotros tenemos actualmente, entonces tampoco tenemos aquí representantes como tal.
porque siguen uniendo el sistema judicial, el sistema legislativo, el sistema y el poder ejecutivo, siguen representando, siguen recayendo sobre lo mismo que nosotros tenemos. Entonces no hay una división como te lo establece Montesquieu, no hay una división como tal. Y es los propios partidos, esos activos, son los primeros que empiezan a irrespetarte las normas. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros votamos durante mucho tiempo tener una ley de partidos políticos, una ley de régimen electoral, que empezara a, vamos a decirle, a fiscalizar todo este panorama político dentro de los procesos electorales, a fiscalizarlo, a ver cómo se procede, a ver cuándo no, y que queríamos evitar precisamente el transfugismo, que era lo que se quería, el transfugismo, Sí. evitar el transfugismo. Y ahora que tú ves, bueno, que una figura es presidencial durante 3 periodos electorales, durante 3 procesos, fue el primero que durante todo eso estuvo ahí, porque él tuvo una participación activa, y hablo de la figura de Leonel Fernández, tuvo una participación activa cuando se estuvo creando la ley de partidos políticos, cuando se estuvo creando la ley de régimen electoral, y es el primero que dice, no, mire, esto hay que simplemente pasarle por encima y no respetarlo. Entonces, desde ahí ya tú te estás dando cuenta que hubo una violación a la norma y que la intención de crear una ley de régimen de partidos políticos y una ley de régimen electoral, el primero que la viola es él, el primero que la viola es el Partido de la Liberación Dominicana. Y la Liberación Dominicana ahora te dice, no, la segunda mayoría dentro del Senado la tengo que representar yo, porque yo saqué más senadores que la fuerza del pueblo. Pero por eso yo decía, ¿de qué forma vamos a analizar al momento de conformar el Consejo Nacional de la Magistratura en el nivel senatorial? Porque en el nivel de la diputación eso no está en discusión, eso es el PLD que va para allá. A eso Está no está definido. Pero a nivel senatorial, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo lo establece la norma? ¿Cómo lo establece la ley de partidos políticos? Donde te dice a ti, no, quien saque más. Quien sacó más senadores fue el Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente. Pero lo vamos a analizar de manera cuantitativa entonces. No, esos senadores se fueron ahora hacia la fuerza del pueblo. Ya la fuerza del pueblo ahora no tiene 3, 4 senadores como tenía, ahora tiene 8. Y el PLD tiene, bueno, hubo otro que se fue, ahora tiene 3 senadores, solamente le queda al PLD actualmente. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿De manera cuantitativa? ¿O como lo establece la ley? No, vamos al constitucional. Para que sea el constitucional ahora, quien me diga a mí si eso procede o no al superior electoral. Entonces, mientras sigamos con la cultura aquí de que los partidos sigan haciendo con las normas lo que le venga en gana, este país no va a echar para adelante. No, lamentablemente. Claro. Cuando tú involucras entonces a los partidos políticos que hacen con las normas lo que le venga en gana, tú involucras dentro del sistema judicial para que tenga que ver todo con su componente, entonces te dice que este partido lamentablemente hay muchas cosas que empezar a modificarle. Se habla de una reforma constitucional, de que ahora hay que hacer una reforma constitucional, pero como tú lo decías, la reforma solamente aquí se hace, más allá de verlo como una modificación, porque hablábamos de reforma, hace falta una reforma constitucional, no una modificación a la Constitución. Entonces, cuando tú me dices a mí, vamos a hacer una reforma constitucional, ¿qué vamos a reformar? Vamos a reformar solamente el nivel presidencial, que sea cada 8 años y nunca más, pero eso siempre lo hacemos. Sí. Bien, la posición ahora de la Cámara de Diputados, del Senado, de blindarla, y de la posición, porque la decisión vino del Poder Ejecutivo, vino de Luis Abinader, de blindar la Constitución, de hacerla más fuerte, de ponerle un candado, de que tengan a partir de ahora para hacerle cualquier reforma o modificación a la Constitución, tengan necesariamente que participar o aprobarla una tercera o cuarta parte de lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Eso yo lo veo positivo. Porque blindarla de qué forma. Mientras sigamos haciendo reformas y modificaciones y venga un partido que entienda que tiene que modificarlo o reformarla a su mayor ventaja, no vamos a estar en nada. Y la Constitución aquí tiene que respetarse. Pase lo que pase, aquí la Constitución tiene que respetarse. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a defender. Que la Constitución aquí sea intocable para unos pocos. Tú tocaste algo muy importante, un tema que quizás en los medios no se ha tocado mucho y te felicito por eso siempre me gusta hacer estos conversatorios contigo. Tú tocaste una parte muy importante. Hay quienes no hacen reformas, que modifican, no hacen reformas. Exacto. Un ejemplo que siempre lo vamos a citar, el artículo 4 de la Constitución que no se respeta. No se respeta porque aquí hay intromisión entre poderes. Aquí no hay una división de poder el Estado. Un ejemplo,
¿por qué para escoger los jueces no se hace una reforma constitucional donde quienes escojan los jueces sean personas vinculadas a la justicia? Aquí hay muchos eruditos del derecho, aquí hay muchos catedráticos del derecho, pero te ponen un ejemplo, un diputado, te ponen un senador que no sabe lo que es derecho, a entrevistar un ejemplo a un Castillo Pantaleón, que es una eminencia del derecho constitucional, por poner un ejemplo, para evaluar un peso pesado así del derecho, por ponerte un ejemplo. Entonces eso es contraproducente. Aquí la un mayoría ejemplo. de diputados y senadores que nosotros tenemos en ambas cámaras son incluso analfabetos. Sí, de acuerdo. Personas que no tienen conocimiento de ley, gente que nunca ha estudiado, gente que, y yo esa parte no la quiero discriminar, pero cuando una gente, o sea, yo valoro el que aunque no haya estudiado, porque el sistema se lo impida, la forma tan descabellada en la que estos políticos han llevado y han valorado el sistema de educación en la República Dominicana, que lo han, o sea, lo tienen en el suelo prácticamente. Yo respeto el que se supere y salga adelante, aún no haya pasado por una escuela. Claro. Cuando nosotros vamos a llevar a gente hacia la Cámara de Diputados y hacia el Senado, lamentablemente, tengo que decirlo así, tenemos que llevar personas que tengan un nivel de educación alta, porque es desde ahí donde empiezan a fungir, a salir las normas. Entonces, si tenemos normas que chocan una con otra, si tenemos aquí personas que empiezan a crearse normas como chivos sin ley, desde ahí impera la corrupción. Porque cuando tú tienes una norma que choca con otra, entonces el mismo sistema de justicia no sabe cómo actuar, porque hay dos normas vigentes, una que choca con la otra. Entonces, ¿cuál es la que? Entonces, si entramos en lo transitorio, entonces esas leyes están ahí y esas normas están vigentes, porque no fue derogada una con la otra. Aquí tenemos tantas normas que a veces la gente no sabe ni siquiera qué hacer con ella, el mismo juez no sabe qué hacer con ella porque se la saca un abogado, se la saca un fiscal. Y es ahí, mientras más normas, más sistemas regulatorios nosotros tenemos, más impera la corrupción. Y eso aquí no lo han querido entender. Han querido solamente entender, no, el diputado tal creó más normas en el año tal. Y esa vaina hay que cambiarla, eso hay que erradicarlo por completo. Hay que sentarse a eliminar la sobreregularización que nosotros tenemos en la República Dominicana. Eliminar y cortar eso de raíz. Entonces, si no elegimos a personas capacitadas para que nos representen, entonces no vamos a avanzar nunca, repito. No vamos a avanzar, lamentablemente. Ese punto es muy importante, que el Consejo Nacional de la Magistratura, como tú lo estableces, no lo representen los partidos políticos. Y puede haber una representación de los partidos políticos, pero no en su mayoría. No en su mayoría. Porque con que ahí empiece y que represente el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara del Senado, ya con eso basta. Ya con eso basta, porque ahí está el Poder Ejecutivo, ahí está la Procuraduría, ahí están los fiscales, ahí hay otros actores judiciales que tienen que interferir dentro de ese Consejo Nacional de la Magistratura y quienes conocen las debilidades que tiene el sistema judicial actualmente. Entonces, esos intereses siempre van a responder hacia los intereses de los partidos políticos. Y es por eso que aquí no va a caer nadie o todavía no tenemos a nadie por Odebrecht, no tenemos a nadie por los supertucanos, no tenemos a nadie por la OISOE, no tenemos a nadie por Punta Catalina. O sea, porque todos esos casos de corrupción están involucrados los políticos. Y los políticos conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Y mientras aquí los políticos estén dentro, involucrado, amarrado con el sistema judicial, lamentablemente no vamos por parte. No, y tú tocaste algo también bastante importante, que incluso eso lo dice el artículo 2 de la Constitución, que es la soberanía popular. Es el 2 de la Constitución que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, quien emana todos los poderes, los cuales son ejercidos por medio de sus representantes en forma o directa en los términos que establece la Constitución y las leyes, pero que es una democracia, como tú dices, representativa. O sea, que nos representan en esa democracia con el voto que nosotros damos. O sea, nosotros hablamos, ponemos. ¿Cómo nosotros podemos controlar que ellos están actuando en favor de la comunidad que lo eligió?
No hay ¿Me forma. entiendes? ¿Sabes por qué esa No gente hay está sentada forma. ahí arriba? No hay forma. No hay forma. Sí. Y es lo que estamos hablando, porque para eso, para hacer una reforma constitucional hay que tocar muchos tópicos y más, como tú dices, dentro del derecho, que aquí hay una laguna. Aquí hay un artículo muy interesante, Aleisa, que es, me parece que el 97 de la Constitución, que habla de la iniciativa legislativa popular. Ese establece ¿eh? que mediante el número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en un registro de electores, podrá representar proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial que establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esa iniciativa. Entonces yo digo lo siguiente, si está el artículo 97 de la Constitución, ¿por qué ese artículo de la iniciativa popular no se invoca? Porque según la Constitución, todos los dominicanos que estén en un área geográfica, el cual el número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores puede someter un proyecto de ley, pero eso no tiene ninguna vida. No sé si tú me No, entiendes al lo que te quiero final, en decir. la actuación, aquí hay personas que han llevado ante las cámaras proyectos de ley. No quizá en representación del 2%, pero sí la comunidad lleva proyectos de ley. Vemos, por Sí, ejemplo, políticos, o sea, políticos en el sentido de que se han dedicado a estudiarlo, están activamente involucrados con la política, aunque no tengan ningún cargo público en el Estado, no tengan o no funjan ni como regidores, no tengan ningún tipo de funcionalidad como funcionarios. Entonces, aquí sí hay personas que han llevado propuestas ante las cámaras, pero al final volvemos a lo mismo. Si esas propuestas van en contra de los intereses de los partidos políticos, de los partidos, no del pueblo, de los partidos políticos, eso no sirve. Eso no se le toma no se le da participación. Eso no importa. Por ejemplo, mira, yo veo ahora que se discute tanto el tema de las AFP. Y veo que sí, la población está enfocada en que se le devuelva el 30% de los fondos de la AFP, por decir algo. sí, Y ahí tú tendrías una sí, propuesta incluso. Hay personas que han llevado la propuesta de que ante las cámaras, de que el tema de las AFP no se le devuelvan los fondos. Pero señores, el tema de la AFP es mucho más profundo. Y vamos a seguir nadando en la misma laguna, en que si se le devuelvan los fondos o no, en que si que... Pero ¿y los fondos sobre quién recaen? ¿Quién fiscaliza las AFP? ¿Quién le da seguimiento a las AFP? ¿Dónde están los fondos de las AFP? Y los fondos de las AFP no me refiero precisamente a que a mí como contribuyente me llegue un estado de cuánto yo tengo ahora mismo ahorrado. No. Es que aquí tiene que haber alguien que regularice eso y ahí interfieren todos los poderes del Estado. Que fiscalice cuál es la función de las AFP. Porque las AFP, que se suponía que venían como una institución en la que el contribuyente a nivel de conforme a su salario mensual hace una contribución ahí para que luego entonces cuando llegue a cierta edad o de cotización o de edad ya, entonces pueda empezar a tener una pensión digna, que es lo que establece la norma, una sí, pensión digna. Y cuando hablamos aquí de pensión digna no es 3,000 pesos mensuales. A una persona que tiene diabetes, que tiene hipertensión, que tiene esto, que tiene aquello y que necesita, por lo menos mensual, altos costos dentro de medicamentos, ir al médico, eso no es una pensión digna para una persona que duró cotizando quizá 20,000, 30,000 pesos. Porque al sí. final todo se desvirtúa, todo no va hacia donde está. Pero al contribuyente nunca le dijeron que el Estado iba a tocar ese dinero. Nunca le dijeron al contribuyente. A mí nunca me dijeron que el Estado iba a tocar los fondos que se van hacia las AFP, Nunca que hubo son un aviso instituciones previo. privadas. Nunca me dijeron a mí. Pero entonces me dicen, no, espérate. Lo que pasa es que cuando el Estado interfiere y maneja esos fondos, entonces tú recibes mayores ingresos. Tú puedes hay un porcentaje que tú lo recibes. Pero las AFP, aparte de todo, a mí nadie me consultó si yo quería contribuir a las AFP.
Pero no solamente eso, a mí nadie me consultó cuál es el porcentaje que me va a cobrar a mí las AFP por administrar esos fondos, que me cobra una comisión mensual y anual, más que un banco por guardarme mi dinero. Entonces, sí, nada, aquí todo el mundo está enfocado en que se le devuelva el 30% de los fondos de la AFP. Y yo digo que más que enfocarnos en que se nos haga la devolución de unos fondos, enfoquémonos hacia dónde va, quiénes realmente lo administran y si de verdad recibimos una pensión digna. Es regularizar el sistema de las AFP, que al final todos recibamos una pensión digna cuando lleguemos a cierta edad. De que al final se nos diga quiénes y cómo se administran esos fondos y quiénes del Estado regularizan, administran esos fondos. Entonces, aquí hay muchas cosas que por eso ahí vuelvo al punto que tú planteas, que si ese artículo 97 del 2% de la población que puedan emitir normas, que se le dé cabida, que se le dé participación. Porque si hay un ciudadano allá afuera que te dice que conforme ese 2% de la población y te dice yo no quiero AFP, y mira aquí el porcentaje de la gente que te dicen aquí que no quieren AFP, o mira la gente aquí que te dicen que le devuelve el 30%, o mira la cantidad de gente aquí que te dice que no quiere que el Estado tenga participación sobre esos fondos. ¿Por qué los partidos no le dan ante las cámaras participación a esas iniciativas? No se la dan porque los partidos siguen siendo aquí la parte fundamental del sistema de democracia que nosotros tenemos, de esa democracia representativa que al final no representa al pueblo, representa sus propios intereses. Sus intereses. Así mismo es. Aleisa, vamos a ir a una pausa para regresar con el siguiente bloque, ¿oíste? No hay Vamos a una problema. pausa y regresamos.